Me dice el hermano. Está bien. Está bien así. Claro que está bien. Qué maravilloso cuando uno canta a esta Trinidad. Misterio tan grande, es tan difícil de entender para nuestra mente, entender este Dios en tres personas. Pero ¿saben qué? Cuando uno empieza a meditar en el porqué de nosotros como creación y por qué Dios decide crearnos, salvarnos, y dice que nos amó con amor eterno. Entonces uno entiende la Trinidad. Cuando uno entiende esta naturaleza de Dios de ser y representar el amor en la perfección máxima, no el amor como nosotros lo conocemos en esta vida terrenal, sino Dios, su esencia, cada partícula, cada parte, no sé, porque ni siquiera podemos decir cada átomo, porque hasta los átomos son creación de Él. Pero cuando nosotros comprendemos que Dios es amor, entonces entendemos la Trinidad y la razón de amarnos a nosotros, ¿cierto? Y por eso cantamos Santo, Santo, Santo a estas tres personas de la Trinidad, que es la base de nuestra fe, ¿cierto? Un Dios en esencia y tres en persona, que se aman en la eternidad. Y ese amor también quieren expresarlo con su creación, y crean al hombre, como lo hemos estado viendo a través de la lectura del Génesis. Y ese amor sostiene la humanidad hasta el día de hoy. Porque si no existiera ese amor, nosotros no estaríamos en este lugar. Si no existiera ese amor, nosotros ni siquiera tendríamos la posibilidad de juntarnos a alabar a Dios. Porque nos amó tanto que decidió, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, decidió salvarnos. Así que, qué maravilloso. Podríamos terminar aquí la reunión, hacemos la oración final y estaríamos. Pero vamos a hablar un poquito de ese amor, ¿cierto? Y vamos a ir a la carta de Efesios, que es la que estamos estudiando, y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a estudiar esta porción de la Escritura. Efesios capítulo 5, entre el versículo 1 y el 20, que es una porción bastante extensa y que habría mucho que exprimirle, mucho que sacarle, y a lo mejor haber dividido en por lo menos 3 secciones esta porción. Pero vamos a tratar de con la ayuda del Señor, de poder hablar un poquito lo que nos muestra Pablo a través de este escrito a los Efesios, esta carta a los Efesios, en este capítulo 5, en esta primera porción. Y en algunas Biblias dice: andad como hijos de luz. Y cuando uno dice andar, y lo vamos a encontrar varias veces durante esta lectura, me recuerdo mucho de cuando yo llegué al Evangelio, y resulta que a la iglesia que nosotros hemos pertenecido nos mandaban a misionar, ¿cierto? A ir a otras iglesias, a predicar, ayudar en las predicaciones. Y cuando uno se juntaba con los hermanos a la hora de compartir la mesa, le decían a uno: ¿hace cuánto tiempo que usted camina?
Entonces cuando uno está recién en esto del Evangelio, uno no entiende mucho la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo usted camina? Entonces, en la mente de uno dice, bueno, yo camino, no sé, pues de los 1 año y tanto, 2 años, claro, de hace rato que camino. Después se da cuenta uno de lo que le estaban preguntando. Y es, ¿hace cuánto tiempo usted camina por este camino del Evangelio? Y aquí, el título del mensaje de hoy dice, andad como hijos de luz. Entonces podríamos decir nosotros, y parafrasear esto y decir, ¿hace cuánto tiempo usted camina como un cristiano? Y debiera tener un signo de interrogación este título, porque nos vamos a encontrar de que Pablo nuevamente nos hace contrastes en la lectura y nos lleva a situaciones que a lo mejor nosotros no la estamos viviendo, o a lo mejor sí dentro de la iglesia, ¿cierto? Espero que aquí no, pero la podemos encontrar dentro de alguna iglesia, algunas situaciones que vamos a ir viendo a través de la lectura. Voy a dar comienzo leyendo el versículo 1 y 2, luego vamos a orar y de ahí continuamos con la lectura de la palabra. Vamos a llegar hoy día, con la ayuda del Señor, hasta el versículo 20 de este capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mi buen Dios y Padre Celestial, santificado sea su nombre. Señor, permítanos acercarnos a usted en oración. Hemos cantado a su santidad, y cuando cantamos a su santidad nos damos cuenta de lo pobres y desnudos que somos, Señor. Que de una forma u otra faltamos ante su presencia, nos equivocamos. No hacemos siempre su voluntad. No siempre nuestras palabras son las que usted desearía que salieran de nuestra boca. Así todo nos permite acercarnos a sus plantas en esta hora y rendirle toda la alabanza, toda la gloria, reconocer de que no hay un Dios como usted. Usted lo llena todo. Mientras cantábamos, Señor, sentíamos su presencia en nuestros corazones y rodear su presencia a través de nuestras vidas. Eso nos es motivo de darle muchas gracias, Señor, de que nuestro corazón se rinda ante usted, de que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que usted tiene para nosotros en esta tarde. Queremos, Señor, ser oidores, hacedores de su palabra. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad en esta hora. Señor, queremos tener un momento de intimidad con usted, escuchando su voz. Habla en nuestras vidas, habla en nuestro corazón. Por misericordia necesitamos escuchar su voz en esta tarde, somos necesitados. Queremos disponernos en sus manos como oidores de su palabra, y cuanto más, Señor, permita al predicador en esta hora poder hablar conforme al mensaje que usted quiere entregarnos. No sea mensaje de hombre, sino que sea por medio de su Espíritu Santo, dirigido directamente a nuestra vida, a lo más profundo de nuestro ser. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como decía, es una porción bastante extensa y que tiene bastantes aristas que pudiéramos ver, pero cuando uno la estudia en su totalidad, nos damos cuenta que esta porción bíblica habla de un solo tema, y es tal como lo dice el título: andad pues como hijos de luz. Y el primer versículo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Y cuando nosotros pensamos en eso, no sé si a usted igual, pero se me viene inmediatamente la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Por lo tanto, cuando Pablo a nosotros nos lleva a esta posición, nos lleva a ponernos en la misma posición que debiera estar Jesucristo. Y lo confirma con el versículo número 2, que dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó por nosotros, se entregó por amor. Por eso en la introducción les comentaba ese amor tan especial que había en la relación que tiene la Trinidad en la eternidad. Porque nosotros pudiésemos decir, bueno, ¿cómo nosotros expresamos el amor? ¿Cómo nosotros andamos en amor? ¿De dónde tenemos el ejemplo de amor? Y el ejemplo supremo de amor lo tenemos a través de la relación entre la Trinidad. Y nosotros vemos en la lectura bíblica qué relación tenía el Padre con el Hijo. Cuando el Padre ve esta humanidad caída y sabe de esta humanidad caída, Él en la eternidad prepara ese plan de salvación y prepara a un siervo especial. Y ese siervo era su Hijo. Por eso siempre que me toca predicar, yo resalto de la muerte de Jesús en la cruz, ese sacrificio con olor fragante a Dios. Y ese sacrificio se produce por el amor que Cristo tiene con su Padre, más allá del amor que Cristo tiene por nosotros, porque Él ama a su Padre a tal punto que el deseo de su Padre y hacer los deseos de su Padre es el deseo mayor que Él tiene en su corazón. Por eso cuando Pablo nos dice: amad, sed imitadores de Dios como hijos amados, Él quiere llevarnos a la posición donde nosotros reflejemos el amor por Dios de la misma manera que Cristo lo reflejó con nosotros. Entonces, hermano, la meditación es cómo nosotros reflejamos el amor de que nos está hablando Pablo. ¿Cómo lo podemos reflejar? Siendo como Cristo. Y usted me dirá, bueno, para ser como Cristo tendría que estar en la Tierra Santa e ir a la cruz, ser sacrificado. Pero la palabra del Señor nos muestra una salida a través también del escrito de Pablo. En Romanos capítulo 12, en el versículo 1, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, racional. Para nosotros reflejar y caminar como imitadores de Dios, como hijos amados de Él, y amar como Cristo, nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo también como sacrificio vivo, que también llega como ofrenda a Dios en olor fragante. Y ese sacrificio vivo significa que nosotros vamos a dejar todas las cosas que nosotros hemos querido, todas las cosas que nosotros hemos deseado. ¿Por qué? Por amor a lo que Dios ama. ¿Y a quién ama Dios? Dios ama a cada uno de ustedes. Por lo tanto, cuando nosotros nos queremos presentar ante Dios como imitadores de Él, tenemos que imitar también su amor para con nosotros. Y nos vamos a encontrar en versículos más adelante,
en otras porciones de esta misma carta, donde nos llama a que nosotros tenemos que amar los unos a los otros, y de hecho nos ha venido hablando en los capítulos anteriores, donde dice que nosotros debemos ir creciendo y ser edificados en amor, y que tenemos que tener tan claro cómo funciona este amor que lleva a Pablo a decir: yo he doblado mis rodillas para orar por ustedes, para que puedan entender cuán alto, cuán profundo y todas las dimensiones que este amor que excede a todo conocimiento. Entonces, hermanos, profundizar en ser imitadores de Dios significa profundizar en lo que Dios es. Y Dios es amor. Y dentro de ese amor está todos sus atributos. Todos los atributos de Dios están contenidos en Él, encerrados en una sola palabra, que es amor. Y aquí en adelante Pablo nos quiere hacer un contraste de lo que significa andar y ser imitadores de Dios y copiar o ser igual a Jesucristo y lo que no es. Entonces nos dice en el versículo número 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Muchas veces nosotros decimos: bueno, ¿por qué Pablo tenía que escribir esto a los efesios? ¿Y por qué sería? Porque eso se estaba viviendo dentro de la iglesia de Efesios. Ya estudiamos el contexto en que estaba la iglesia de Efesios, viviendo en pecado, viviendo en idolatría, tenían sus ceremonias que eran prácticamente totalmente inmorales, fuera de todo orden moral. Entonces Pablo está mirando a la iglesia de Efesios y le está diciendo: cuidado, ni siquiera lo tomen en conversaciones entre ustedes. Y en los tiempos de hoy nosotros debíamos tomarlo igual, de la misma forma. Ni siquiera mencionar ese tipo de cosas en nuestras conversaciones, sino hacer todo lo contrario, como lo vamos a encontrar en los versículos más adelante. Dice, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ni que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Tiene que salir de nuestra boca palabras de hijos de Dios. Tiene que salir de nuestra boca todo lo que tenga que ver referente a las cosas que son de Dios. Por eso nos pide que ni siquiera nosotros las nombremos, que ni siquiera nosotros estén en nuestra mente, estén alejadas de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de andar. Y cuando habla de andar en este escrito, es un hebraísmo que los hebreos decían: andar es como la forma de vida. O sea, podríamos parafrasear esto: que vuestra forma de vida sea como hijos de luz, que vuestra forma de vida sea imitando a Jesucristo. Por lo tanto, cualquier cosa que sea deshonesta, y con todas estas cosas que están ocurriendo ahí, tiene un precio para el hijo que no obedece. Dice en el siguiente versículo, versículo 15: pero sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cualquiera que practique estas cosas está fuera del reino de Dios. No voy a hacer la misma aclaración que hizo el predicador hoy en la mañana. No quiere decir, hermano, que usted alguna vez no cometa un error o se equivoque porque vamos a pecar de alguna u otra manera, nos vamos a equivocar y vamos a pecar. Pero no es la costumbre
no es la forma de vivir y de caminar en nuestra vida. ¿Y por qué yo les decía que nosotros lo podemos ver? Cuando nosotros observamos en algunas congregaciones, no como la de aquí, que somos todos santos, que se camina de maneras distintas. De repente hasta en las conversaciones de doble sentido. Y aquí la palabra de Dios me dice que ni siquiera se nombre entre nosotros como conviene a santos. Y a algunos le podría decir, pero esto es de santulones. No, si no somos santulones, si la palabra de Dios dice que somos igual pecadores porque estamos en esta naturaleza de aquí y de allá. Entonces, cuando nosotros ponemos este argumento, Pablo nos contrarresta. Versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque se van a levantar algunos alrededor nuestro y nos van a decir, pero no se preocupe si no es para tanto. No es para tanto. No, si una palabra obscena por ahí puede salir de la boca si somos pecadores, estamos en esta naturaleza. Pero la palabra del Señor no habla que de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien, no sé si fue en este mismo púlpito o en otro lugar que lo escuché, no es mía, alguien lo dijo, pero dice que había un hermano que estaban en la construcción, una remodelación del templo, y él andaba con el pastor para todos lados. Y el pastor clavaba una tabla aquí y él mirándolo. Y iba a clavar otra en otro lado y él mirándolo. Hasta que el pastor le llamó la atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué me anda siguiendo? Le dice, se da vuelta y le dice, hermano, me ha seguido todo el día. Quiero saber cuál es la razón. Le dice, pastor, es que estoy esperando cuando usted se dé el martillazo en el dedo, ¿qué cosa dice? ¿Qué es lo que debiera salir de un hijo de Dios? De los labios de un hijo de Dios. En situaciones determinadas. Entonces esas cosas tienen que estar santificadas en nuestra vida. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. No, es que yo voy a ir a ese lugar para predicarle el Evangelio. Yo me voy a ir a la fonda, ese es un caso que nosotros conocemos, no hemos visto. Yo me voy a ir a la fonda porque allá yo puedo proclamar la palabra a los pecadores. Bueno, el predicador que iba a proclamar la palabra terminó siendo llevado en carretilla para su casa. Dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos que participar de esas cosas. Que no tenemos que participar en sus obras, en ninguna de sus obras. Sino que mirarla de lejos. Y eso va a tener un precio, como también lo aprendimos hoy día en la mañana. Eso va a tener un precio en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en donde nosotros nos manejemos. Si nosotros no actuamos de la manera que el mundo actúa, vamos a ser apartados, mirados como un bicho raro. Y la verdad, hermano, que los cristianos somos bichos raros. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. Es así de sencillo, no pertenecemos a este mundo, somos extranjeros y peregrinos en este lugar. Por lo tanto, no debemos de sorprendernos de eso, sino si nos apartan, si nos miran de lejos, porque somos cristianos, porque lo pueden apartar y mirar de lejos por otras situaciones, pero que no, pero si nos miran de lejos porque somos cristianos,
Gloria a Dios por eso. Quiere decir que nosotros estamos en el camino que Dios quiere que estemos. Porque Él mismo estuvo en ese lugar. Él mismo fue apartado, mirado de lejos, traicionado, mirado como un loco. Por lo tanto, como decía mi hermano Pablo en una reunión atrás, bendita locura, ¿cierto? Qué bien, que sea así. Versículo 8. Porque en otros tiempos erais tinieblas. Y me gusta esta parte. ¿Sabe por qué? Porque Pablo nos dice, en otro tiempo anduviste en tinieblas. Hermano, nosotros éramos tinieblas. Imagínese usted una nube negra que a donde va todo se pone oscuro. Así éramos. Así éramos. Hasta que Cristo vino a nosotros y nos hizo nacer de nuevo, nos hizo una nueva criatura. Más ahora dice, sois luz, ¿en quién? En el Señor. Por lo tanto, vivan como hijos de Dios. Sean reflejos de hijos de la luz. También nos dice, más ahora sois. No quiere decir que estamos en la luz, sino que somos luz. Y eso quiere decir que esta transformación no es por fuera. No es por fuera. Nosotros somos luz. Por lo tanto, hermano, si nosotros somos luz, debemos alumbrar. Si no, no tendría sentido en nuestra vida. Porque el fruto del Espíritu, dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso es lo que somos. El fruto del Espíritu está reflejado en toda bondad, en justicia y en verdad. Y todos los atributos de Dios que nosotros podamos poner dentro de este paréntesis que tiene la palabra del Señor. Todos los atributos de Dios están contenidos en los hijos de luz. Y tenemos que reflejarla. Irremediablemente tenemos que reflejarla. Somos llamados a reflejar esa luz. Por lo tanto, hermanos, tenemos que disponernos en esa luz. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo lo comprobamos? Ya lo vamos a ver. No participéis, nuevamente el consejo, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis de las obras infructuosas, que las obras que no dan fruto, ¿cierto? Las obras que no tienen fruto. En realidad aquí se refiere a obras muertas. Muertas, no malas obras, porque las malas obras sí dan fruto, pero dan fruto de perdición. Aquí se refiere a que son obras muertas, en las obras muertas de las tinieblas, porque esas sí que no tienen ningún fruto, sino más bien reprenderlas. ¿Y cómo las reprendemos? Aquí la palabra reprenderlas hace alusión en el original a demuéstrenla, sáquenla a relucir, sáquenla a la vista. Y eso se logra a través de ser hijos de luz, a través de ser hombres que reflejan la luz de Cristo. ¿Cómo las vamos a sacar? ¿Cómo las vamos a reprender? No vamos a ir, como algunos tienen por costumbre, a pararnos afuera de un antro de perdición y levantamos las manos y reprendemos en el nombre de... No. Con nuestras obras, con la predicación del Evangelio, con cómo nos conducimos y caminamos en esta vida,
nosotros mostramos la realidad que está viviendo aquellos que están en las obras muertas. Si nosotros ponemos un racimo me acordé de las uvas que estaban hoy en la Santa Cena. Ponemos un racimo de uvas de esos que están marchitos, medio secos, solo, y los queremos comer, vamos a buscarle alguna fruta y la vamos a comer igual. Pero si me traen ese racimo de uva que estaba en la mañana, una tremenda uva así tensa, rica, se veía, ya me la comía, nos vamos a dar cuenta de la realidad del otro racimo. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Cuando somos hijos de luz y reflejamos la luz de Cristo, las tinieblas se reprenden solas. No tenemos que gritarles, no tenemos que hacerles nada. Vamos caminando como hijos de Dios, reflejando a Dios. Y el que va caminando por esas obras muertas, aparece inmediatamente a la luz de Cristo. Se ilumina esta luz y se dan cuenta de que en realidad no están caminando como Dios quiere. Y eso nos dice el versículo número 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo. Recuerdo, cuando uno se empieza a poner un poquito viejo, empieza a acordarse de muchas cosas. Tenía un cuñado que le gustaba hacer, se juntaban las familias, le gustaba hacer trucos y cosas. Y decía, vamos a hacer un truco, vamos a hacer volar un plato por esta pieza. Y él tomaba un plato y prendían una vela y él le decía, ya, tome el plato, usted lo va a hacer volar de aquí para allá, pásele la mano. Ahora hágase una cruz en la frente, un círculo en la cara, pase la mano por debajo del plato, hágase una figura acá y varias cositas para que vuele el plato. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo mientras estaban en esa luz tenue de una vela? Él había pasado el plato por sobre la vela y había tiznado todo el plato. Por lo cual la persona que estaba ayudándolo en el truco, ella cada vez que pasaba la mano por debajo del plato y después se hacía figura, todas esas figuras quedaban dibujadas en su cara. Y después decía, no resultó porque ya aprendan la luz nomás. Y todos los familiares se daban cuenta que la persona que ayudó a hacer el truco estaba pintada en su cara. ¿A dónde quiero llegar con esto? Mientras estaba la luz apagada, nadie sabía lo que él tenía en su rostro. Hasta cuando la luz se prendió y se hizo manifiesto lo que él tenía en su cara. Lo mismo pasa con la luz de Cristo. Cuando Cristo viene a la vida del pecador, se presenta al pecador, hace manifiesta todas las obras de maldad, todo lo que él anduvo en otro tiempo, se hace manifiesto a la luz de Cristo. Por eso la palabra del Señor dice así, en el versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué maravilloso cuando Cristo vino a nuestra vida. Nosotros estábamos dormidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino la luz de Cristo. Y así como le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate, ven fuera, así hizo con nosotros. Nos dijo, levántate, tú que duermes, despiértate tú que duermes en esa inmundicia en la que estás viviendo y sal fuera y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo hace manifiesta en nuestra vida y nosotros nos damos cuenta cómo éramos. Y cuando nos damos cuenta de cómo éramos,
es cuando nosotros tenemos que empezar a caminar de manera distinta. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Tenemos que mirar cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando por esta vida y mirarlo con diligencia. Ahora, esta parte, diligencia, es una palabra complicada en el idioma original, pero lo que se acerca mucho es al caminar del trapecista, el que camina sobre una cuerda floja. Entonces, mirar con atención, con cuidado, cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Tenemos que caminar, y cuando habla de necio, aquí la palabra del Señor y generalmente en toda la Escritura, nos habla del necio cuando es alguien que no conoce a Dios. Si nosotros pudiéramos parafrasear esta porción de la lectura, diríamos, no camines como aquellos que no conocen a Dios, sino caminen como sabios. ¿Y cuál es la sabiduría para nosotros? El temor de Dios. Por lo tanto, diríamos, no caminen como aquellos que no conocen a Dios, que no tienen sabiduría, sino que caminan en sus propios pensamientos y sentimientos, sino que caminen con temor de Dios, conociendo quién es Dios. Eso es lo que está diciendo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí la palabra tiempo es la palabra kairos. Por lo tanto, dice, aprovechando bien el tiempo de Dios. Porque los días son malos, y en esto malo se refiere al ambiente en que estamos viviendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, como sabios, aprovechando el kairo, el tiempo de Dios. Y usted me va a decir, a lo mejor, no sé, pues tengo 50 años, tengo 60, tengo 70. Me hubiese gustado haber conocido 40 años antes al Señor, 30 años antes, 50 años antes. Pero ahí no hay nada que hacer. Me hubiese gustado conocer, a mí me hubiese encantado haber nacido en la cuna del Evangelio. Pero ¿qué es lo que me está diciendo el escritor? Me está diciendo, aprovecha bien este tiempo de Dios. El tiempo que te está dando Dios, aprovéchalo bien. Lo que dormiste, ya lo dormiste. Pero ahora que despertaste, no pierdas el tiempo. Camina como sabio, aprovechando bien el tiempo y yendo en el tiempo de Dios, porque lo que te rodea no es bueno. Por lo tanto, no puedo, volviendo un poquito a todo lo que hemos visto atrás, no puedo enredarme con cosas que a Dios no le importan. Tengo que sí hacer las cosas que sí Dios importa. Por eso es tan importante esa palabra, que no sea el cronos, el tiempo del día y lo que nosotros llevamos en nuestro cronómetro de vida, sino que tenga que ver directamente con el tiempo de Dios ha determinado para ciertas cosas para nosotros. Y nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. Por lo tanto, dice el versículo 17, no seáis insensatos, sino que entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y ¿cómo podemos saber la voluntad del Señor? Volvemos a Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Voy a leer el 1 y el 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, para conocer la voluntad de Dios, primero tenemos que entregar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros deseos
a Dios como sacrificio ante Él. Y luego dejar que nuestra mente sea transformada, renovada en nuestro entendimiento por medio de la palabra. La palabra es la que transforma nuestras vidas. La palabra es la que va esculpiendo a este varón perfecto. Dios trabaja de esa manera con nuestra vida. Y usted dirá, ¿y cómo? O sea, ya está bien, leo la palabra y ¿cómo trabaja? Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Y esto da para una predicación aparte. Pero veámoslo de la siguiente manera. Embriagarse con vino significa perder nuestra conciencia, nuestro dominio, y dominio de nuestra mente, dominio de nuestras palabras, dominio de nuestro ser en general. Nos caemos, hacemos tonteras, hablamos cosas que no debiéramos hablar. Eso provoca la embriaguez con vino. Sin embargo, el ser lleno del Espíritu Santo provoca todo lo contrario. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, eso provoca en nosotros un dominio propio. Por lo tanto, es otro error que nosotros podemos ver también dentro de las iglesias. A veces se cree que ser lleno del Espíritu Santo es gritar cualquier cosa, hacer cualquier manifestación, caerse al suelo, dar una vuelta como remolino, y creemos que ese es ser lleno del Espíritu Santo. En realidad, ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra del Señor y conducirnos en la forma que Dios quiere que nos conduzcamos. Tener dominio de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras palabras. Tener dominio de nuestras acciones y de nuestro caminar. Por eso Pablo hace esta reflexión. ¿Y saben? La hace porque en la iglesia de Éfeso estaba también ocurriendo esto. La embriaguez los llevaba a tener conductas deshonestas. La embriaguez los llevaba a tener palabras y conversaciones deshonestas y caer en todos los vicios que vimos en los versículos anteriores. Sin embargo, el estar lleno del Espíritu Santo llevaría a la iglesia a purificarse de todo eso y salir de todo eso. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo debemos entenderla de esta manera: tener el dominio de nuestra vida por medio de las cosas que Dios desea hacer en nosotros. Porque Él es el que nos conduce a toda verdad y toda justicia. No haremos nada que sea en contra de Dios si estamos llenos del Espíritu Santo. No haremos nada que Dios no quiera que hagamos si estamos llenos del Espíritu Santo. Nos comportaremos como Dios quiere que nos comportemos si estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos instruye? Creo que esto lo he dicho más de alguna vez. Por medio de su palabra, que es inspirada por Dios y por el Espíritu, para que esté aquí para nosotros. Por lo tanto, si nosotros leemos esta escritura, vamos a encontrar la manera que tenemos que comportarnos. Si nosotros entregamos nuestro cuerpo y nuestro ser al dominio de Dios sobre nosotros, vamos a ser dominados y manejados por el Espíritu Santo de Dios. Entre paréntesis, quiero dejar muy claro que no existe el mosto espiritual que por ahí andan repartiendo en alguna iglesia, ¿cierto? Donde toman a los hermanitos y a las hermanas los suben a los autos de borrachos. Eso no es de Dios. Y eso tiene que quedar muy claro entre nosotros. ¿Qué produce que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo? Vamos a terminar haciendo lo que nos dice el versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, como lo estábamos haciendo hace un rato.
nuestra lengua proclama al Señor, alaba al Señor, y entre nosotros estamos siempre hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Siempre la palabra de nosotros tiene que estar sazonada con el Espíritu Santo y para que nosotros seamos edificados y podamos ser edificados los unos con los otros por medio de su palabra. Y así nos dice también en el capítulo 3, cuando dice que cada miembro del cuerpo, trabajando entre uno con el otro, esforzándose, teniendo esa relación de cuerpo el uno con el otro, va creciendo en amor. Y terminamos esta porción cerrándola de la misma manera que partió, dando siempre gracias a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ocurre en nuestra vida es gracias al amor que mostró Jesucristo por su Padre, y al amar a su Padre, Él amó a los que Él amaba. Yo más de alguna vez lo he contado, no sé si aquí, pero yo tenía un recelo con los gatos. No me gustaban los gatos, no soportaba los gatos. Hasta que le regalaron un gato a Bastián, mi hermana. Un gato feo. Era feo más encima el gato. Y existía una relación entre el gato y Bastián que yo siempre me admiraba. El gato tenía unas garras enormes, fue creciendo, después era un gato bonito. Y tenía unas garras enormes. Y que destruía, lo que tocara lo destruía. Sin embargo, se tiraba encima de Bastián en su cara y le pasaba las garras, o sea, sus patas por toda la cara y nunca le hizo un rasguño. Y yo empecé a cambiar mi visión de los gatos. Y empecé a amar al gato. ¿Por qué? Porque el gato amaba a mi hijo. Entonces, esa relación también se produce entre Cristo, su Padre y nosotros. El Hijo nos ama a nosotros con tanto amor porque su Padre nos amó en la eternidad y decidió salvarnos solo por amor. Entonces, ¿cuánto más nosotros, hermanos, tenemos que caminar en amor y hacer como Cristo hizo para demostrar el amor que el Padre tuvo por nosotros? Roguémosle a Dios que eso se produzca en nuestro corazón, que nosotros podamos ser imitadores de Dios, para que también podamos amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó a nosotros y se entregó por nosotros en esa cruz. Pongámonos de pie, vamos a orar. Hermoso Padre, al meditar en su amor, realmente no tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento. Es tan inmenso, es tan pequeña nuestra mente que ni siquiera podemos imaginarnos la dimensión de ese amor que llevó a mirar a su Hijo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Y cuánto más cuando meditamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo por su Padre, que lo llevó a aceptar ese sacrificio, esa humillación, esos clavos en la cruz para salvarnos. Es en ese momento donde nosotros pensamos que no somos capaces de llegar a ese nivel de amor. Por lo tanto, Señor, ayúdenos, fortalézcanos con su Espíritu para poder demostrar y ser verdaderos imitadores de usted, para que usted también nos mire como a su Hijo amado, muerto en la cruz.
y podamos también actuar para que usted se complazca de nuestra vida. Entendemos, Señor, que usted no espera esto para salvarnos porque ya nos salvó, pero sí espera que nosotros seamos reflejos de usted y de su Hijo aquí en la tierra, para que muchos más puedan alcanzar este amor, el cual nosotros gozamos en estos días. Señor, permítanos ser reflejos de usted y de su Hijo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.